Hola a todos, soy Vicente Rubio y os doy la bienvenida a esta primera sesión del curso gratuito Buenas Prácticas con Microsoft Project Online, en el que hablaremos sobre la gestión de los proyectos. Ya sabéis que tenemos muchos contenidos y vídeos por la comunidad y el canal de YouTube, pero aquí voy a dar un resumen de cómo podemos gestionar los proyectos utilizando las ideas, las iniciativas, los proyectos, las tareas, los recursos, el sitio de colaboración y un poquito de cómo funciona la estrategia dentro de Project Online. En Project Online, la ventana principal es el centro de proyectos. Desde aquí podemos ver toda la información de las diferentes ideas, propuestas, iniciativas, proyectos, estando en cualquiera de sus fases. Hay algunos proyectos que no necesitan tener workflow, hay otros que preparamos un ciclo de vida y arranca con la idea. Tenemos la fase de propuesta, la fase de selección, planificación, ejecución y cierre. Y bueno, esto se adapta a las necesidades de cada usuario, de cada cliente. Aquí tenemos una demo en la que vamos a ver información global sobre la herramienta, con las cosas típicas que nos podemos encontrar en esa gestión de proyectos, que en una implementación se personaliza a las necesidades de cada uno de esos usuarios. Sabemos que un proyecto puede tener todo un ciclo de vida en el que arrancamos con la idea. Esa idea es algo que nos pueden sugerir. Una persona de negocio puede decir: lo que me estás contando me interesa y lo convierto en una propuesta, en una iniciativa, o lo que me estás contando no me interesa y te lo rechazo. Si convierto una propuesta, me interesa que hagas un business case para que lo vayas documentando, vayas informando sobre qué cosas podemos ir haciendo y mejorando, problemas, riesgos, presupuestos y demás. Llegará un momento en el que tendremos las ideas y las iniciativas en selección y, dependiendo de la estrategia, se va a decidir qué cosas se van a hacer o no hacer con los proyectos. Hay veces que esa estrategia simplemente es una persona de negocio que dice esto se hace y esto no se hace. Otras veces tenemos unos campos personalizados con una prioridad de media, baja, alta. Y a veces tenemos una estrategia con unos impulsores o unos business drivers o unos objetivos estratégicos en los que nos va a ayudar a decidir y a priorizar esas iniciativas. Cuando las iniciativas se ponen en marcha y no las aprueban, empezamos a planificarlas, empieza el proyecto. Ese proyecto se va planificando, se va viendo cómo se ajusta con las diferentes actividades, con los diferentes recursos, asignaciones. Alguien no lo aprueba y empezamos con la ejecución. Cuando empieza a ejecutarse un proyecto es cuando ya empiezan a saltar los diferentes indicadores. Ya tenemos la línea base del proyecto, podemos saber cómo nos estamos yendo con respecto a un global del proyecto, con respecto a la planificación, al trabajo, al costo o los indicadores que queramos configurar. Por supuesto, siempre con la información de comienzo, fin, tanto por ciento completado, trabajo, duración, propietario, bueno, y todo lo que queramos poner como campos personalizados. Toda esa información vendrá acompañada de unos riesgos, unos problemas, unos entregables, una documentación, mejores prácticas, lecciones aprendidas, cambio de alcance, porque con la herramienta vamos a poder controlar tareas, recursos, asignaciones y todo lo que engloba un proyecto. La documentación, los problemas, las mejores prácticas, los cambios de alcance, todo eso donde se mete en el sitio de colaboración del proyecto para que el equipo pueda reunirse en un sitio determinado y pueda colaborar en un sitio determinado. Por supuesto, esta es una clasificación típica de información de proyectos, pero muchas personas no necesitan tener todo el ciclo de vida completo, porque hay veces que la herramienta solamente la utilizamos para gestionar proyectos. Nos llega el proyecto y dice: esto hay que hacer, no me interesa tener las ideas y las iniciativas. Entonces, en ese caso no necesitas tener un workflow con todo el ciclo de vida. En ese caso, a lo mejor lo que te interesa también es ver los proyectos que estén asignados a una persona determinada. Ve los proyectos que tengan un propietario, que tengan una fase, que tengan un programa, que tengan un sponsor, un departamento. ¿Cómo lo quieres clasificar? Si yo quiero por propietario, pues podemos tener los diferentes jefes de proyecto, donde vemos los proyectos de Alex, los proyectos de Christy, los proyectos de cualquier jefe de proyecto. Yo tengo permiso de administración, por eso veo todo en la herramienta, pero a lo mejor tenemos a Alex que solamente vería sus proyectos porque no le permitimos ver más información.
O a lo mejor Alex puede ver sus proyectos y los de Christie, pero solamente podría modificar los suyos porque un jefe de proyecto ve sus proyectos y edita sus proyectos. Un jefe del portafolio, un jefe de cartera de proyecto puede ver los proyectos de otros usuarios y editarlos porque es el jefe de esos jefes de proyecto. Podríamos tener incluso un miembro de equipo. Un miembro de equipo es ese recurso al que vamos a asignar diferentes tareas y él no vería nada de esta información porque no le interesa esta información. Solamente le interesaría ver sus tareas y cómo está asignado a sus diferentes tareas y colaborar en el sitio del proyecto. Y otro rol muy importante es el directivo o el ejecutivo. Un directivo ejecutivo a lo mejor nunca pasa aquí porque no le interesan ni los proyectos, ni las tareas, ni los recursos. Le interesa unos indicadores donde pueda ver cómo va esa información. Le interesa unos cuadros de mando en Power BI donde verá toda esa información de la gestión de sus proyectos. Cuando estamos trabajando con cualquiera de estos proyectos, yo podría hacer un clic en el proyecto y podría estar viendo el detalle sobre ese proyecto. En el detalle sobre ese proyecto, lo primero que sabemos y conocemos es el diagrama de Gantt del proyecto. ¿Cuál es la planificación? ¿Cuáles son las actividades que entran en juego en el proyecto? Con los diferentes campos del trabajo, la línea base del trabajo, la duración, el costo, el comienzo, el fin. Dependiendo de lo que yo quiera, podremos irnos a las diferentes vistas típicas que nos encontramos en Project. Esto estáis viendo aquí en pantalla es el diagrama de Gantt, que lo estáis viendo en formato web. Por supuesto, esta información la puedo tener en formato web o yo la podría editar en el navegador o la podría editar directamente en la herramienta Desktop de escritorio. La herramienta que conocemos todo el mundo de nuestro Project. Siempre que te descargas un proyecto de Project Online al escritorio, lo puedes modificar, puedes hacer todo lo que se parte de Project y luego lo guardas y lo publicas en el servidor, porque está constantemente sincronizando la información. Desde web podríamos hacer las funcionalidades básicas de la herramienta. Podríamos guardar, podríamos publicar, dar un avance del 0 al 100%, meter tareas un nivel o sacarles un nivel para crear esas tareas de resumen. Podríamos vincular o desvincular tarea, guardar las líneas bases, la principal y las 10 adicionales que podemos tener. Podemos directamente convertir tareas en manuales o automáticas, insertar tareas, eliminar tareas y las cosas típicas del mantenimiento. Si lo que quieres es planificar o replanificar un proyecto con todo lo que tú sabes de Project Desktop o Project de escritorio, lo que se hace es que este proyecto se abre en nuestro equipo, le modificamos y luego lo guardamos y le publicamos. Como adicional a la información del proyecto, podemos tener cualquier configuración que preparemos con la herramienta. Un ejemplo de un business case con una serie de campos personalizados. Estos son los típicos campos que necesitamos cuando arrancamos un proyecto para meter toda la información del proyecto. Estos son los de ejemplo. Como decía antes, esto se puede adaptar a las necesidades de cada uno de esos usuarios. Me puede interesar también unos campos de estatus para decir, por ejemplo, cuál es el estatus del proyecto, cuál es la situación ahora mismo, unos campos calculados que me recalculen la información en base a los datos que vamos introduciendo. Y por supuesto, cuando luego veamos lo que es la parte de estrategia, podríamos incluso decir cuál es el impacto estratégico de este proyecto, de esta iniciativa con respecto a mi gestión de proyectos. Veremos que podemos tener unos impulsores de negocio, unos business drivers o unos objetivos estratégicos para que una persona pueda decir cuál es la prioridad de cada uno de estos objetivos. Prioridad baja, media, alta, extrema, dependiendo de las condiciones con las que estemos trabajando. Toda la información de ese proyecto, como sabemos, está compuesta por tareas, está compuesta por recursos. Luego más adelante vamos a hablar un poquito más de los recursos. Pero aparte de tareas, recursos, asignaciones y los campos personalizados que podemos tener en las diferentes páginas de ese proyecto, por supuesto, como dijimos, un proyecto puede estar compuesto de documentación, puede tener riesgos, entregables, mejores prácticas. Tenemos que colaborar. Para ello, cada proyecto tiene un sitio de colaboración donde podemos tener toda esa información de los riesgos, problemas, documentos y demás. Podemos preparar toda una estructura de documentos. Esto es un sitio de SharePoint donde preparamos las diferentes estructuras de carpetas, plantillas y demás, donde podemos agregar documentos de Word, de Excel, de PowerPoint, de OneNote e incluso link o enlaces a otros sitios donde tengamos otra documentación.
o bien otros documentos que podemos ir subiendo a la herramienta, todo lo que estéis acostumbrados a utilizar dentro de SharePoint. Si nos vamos a la parte de riesgos, podemos crear un nuevo riesgo con toda la información de a quién le asigno el riesgo, cuál es el plan de mitigación, cuál es el plan de contingencia, cuál es la prioridad del riesgo. Esto está en modo lectura, lo podemos editar en cualquier momento. Y aquí podríamos tener toda la información correspondiente a eso que queramos compartir con mi equipo. ¿Quién está dentro de mi equipo? En mi equipo está el jefe de proyecto, el jefe del portafolio, los directivos y los recursos que asignemos al proyecto. Pero por supuesto, si quiero asignar más gente, podríamos compartir el sitio de colaboración con que quisiéramos en este momento. Nos vamos otra vez al detalle del proyecto y en ese detalle del proyecto vemos todas esas actividades con las que estábamos trabajando. Y como comentábamos antes, te puede interesar asignar diferentes recursos. Para crear recursos, cuando estás en la herramienta Desktop, lo haces directamente desde la hoja de recursos. Pero cuando estoy trabajando con Project Online, nos iremos a proyectos y dentro de proyecto nos podemos crear un equipo de empresa. Sabemos que hay recursos de tipo trabajo, de tipo material, de tipo costo. Los recursos de tipo trabajo son las personas o máquinas que vamos a controlar por horas. Los recursos de tipo costo son lo que vamos a controlar por el costo cuando lo utilicemos. Por ejemplo, un viaje. Si viajo de Madrid a Ciudad de Panamá, cada vez que viajo tengo un costo diferente. Y un recurso de tipo material va a ser aquel que voy a controlar por unidades. Tanto me cuesta cada unidad, tanto que me cuesta material. Bueno, aquí tenemos las diferentes opciones. Podríamos decir simplemente que yo quiero filtrar la información y decir recursos de tipo trabajo. Y por ejemplo, aquí tengo seleccionados los recursos del equipo. Estamos acostumbrados a trabajar con Project Text o con Project de escritorio, donde vamos a la hoja de recursos y tecleamos a mano los recursos. Cuando estamos conectados con Project Online, simplemente crearemos el equipo, llevamos información de toda la posibilidad que tengamos de recursos al equipo y estos son los que vamos a utilizar en nuestras diferentes tareas. Por supuesto, vamos a comprobar en cada momento cómo está ese equipo. Yo tengo asignados aquí los diferentes recursos. Voy a cerrar este proyecto para que no se me quede bloqueado. Siempre importante, cuando cerremos un proyecto hay que hacer un check-in del proyecto. Y vamos a investigar ahora dentro de esos recursos cuáles están asignados a las diferentes tareas y cuál sería su disponibilidad. Por lo tanto, otro sitio muy importante dentro de Project Online es el centro de recursos. Aquí tenemos el pool de recursos con toda la información, como os comentaba antes, dependiendo de su tipología. Yo tengo filtrado aquí ahora mismo por los recursos que sean de tipo trabajo y quiero investigar al recurso ALES. ¿Cómo está ALES ahora mismo disponible? Podríamos ver primero la asignación, luego la disponibilidad. Cuando vamos a asignación, decimos ¿en qué está asignado ALES? ALES está asignado en este proyecto, en este y en este, con estas tareas. Tenemos el trabajo, tenemos el restante, comienzo, fin y cómo debería ir ahora mismo en porcentaje de avance. Aquí tenemos un montón de opciones en configuración dentro de la cinta. Pero como decía antes, si quisiera ver un poquito de detalle de si está o no disponible, me puedo ir a su Capacity Planning. Capacity Planning lo que va a hacer es que me dice dentro de todos los días correspondientes, le tengo de lunes a viernes trabajando a 8 horas diarias, fines de semana libre y eso es su capacidad y su disponibilidad. Si estuviera sobreasignado más de la cuenta, aparecerán por aquí unas barras de color rojo que están pasando de las 8 horas diarias. Igual que estoy trabajando con ALES, puede trabajar con otros recursos o bien con un equipo de recursos. Teniendo información de proyectos, teniendo información de tareas, teniendo información de recursos, podemos ver toda esa asignación de tareas con recursos y demás. Por supuesto, con lo que hemos comentado también de todo ese centro de proyectos con documentación. Pero vimos inicialmente que teníamos también unas ideas, una estrategia, unas iniciativas y unos proyectos. Hay un módulo pensado para la gente del portafolio que es donde definir los diferentes impulsores de negocio o business driver.
Y aquí puntualizo un poquito, porque es que dependiendo de qué usuario, de qué cliente, la estrategia puede ser que la gente de negocio diga, mira, esto se hace, esto no se hace. Hay veces que tenemos un peso de medio, alto, bajo para decir, esto que hay aquí, dependiendo del peso, se va a hacer o no se va a hacer. Pero hay otras veces que tenemos unos business drivers, unos objetivos estratégicos o unos impulsores de negocio, donde podemos definirlos y tener una tabla de nada importante a extremadamente importante, donde ponemos unos rangos de valores para que el usuario seleccione y diga cuál es ese valor correspondiente. Recordad lo que vimos antes del impacto estratégico, donde alguien va a decir que esta iniciativa va a tener un impacto estratégico de tanto o a qué nivel queremos ese impacto. ¿Para qué me vale esto? Esto me vale para que cualquier persona de negocio, dependiendo del área en el que esté, pueda preparar sus diferentes tablas de priorización. Y en esas tablas de priorización va a decir cómo son de importantes o no importantes cada uno de esos drivers, cada uno de esos objetivos. En este caso tengo esta preparación de objetivos, donde tengo la expansión dentro de nuevos mercados muy importante, y aquí por ejemplo esta la tengo muy poco importante en base a las prioridades. Esto es un asistente que podemos ir configurando y se va adaptando siempre que estamos preparando esa configuración de la estrategia, con diferentes pasos, diferentes casuísticas y diferentes comparaciones para preparar el escenario dependiendo lo que nosotros necesitemos. ¿Para qué me vale todo esto? Esto me vale para hacer un análisis del portafolio. Recordar que un ciclo de vida de un proyecto comienza con una idea. Esa idea, si me la aprueban, se convierte en una iniciativa y esa iniciativa hay que evaluarla para ver si se va a convertir o no se va a convertir en proyecto. Esa evaluación, ese punto de inflexión entre lo que llamamos la gestión del portafolio o la gestión de la demanda y la gestión de proyecto es la estrategia, que es lo que estamos comentando ahora mismo. Pero importante, lo estamos comentando ahora mismo si la estrategia de una organización se hace en base a objetivos estratégicos. Si tu estrategia simplemente es este pasa y este no pasa, esto se convierte en proyecto y esto no se convierte, a lo mejor no me interesa ese módulo de estrategia. Cuando decidimos qué iniciativa se convierte en proyecto, empezamos con la gestión del proyecto, como sabemos muy bien y hemos comentado anteriormente, tareas, recursos, asignaciones, líneas bases, proyecto que se planifica, proyecto que se ejecuta, proyecto que se cierra. Cuando estamos trabajando con esta parte de estrategia, te puede interesar cuál sería un análisis del portafolio. Recordar que teníamos un ejemplo del ciclo de vida del proyecto donde había propuestas y había selección. En la parte de selección teníamos este ejemplo de iniciativas que estaban a punto de convertirse en proyecto. Y dependiendo de la estrategia que yo he preparado, tengo estas iniciativas más prioritaria, esta con un 13% y esta la menos prioritaria con un 2,9%. Yo puedo elegir la variable que crea conveniente. En este caso he elegido la variable del costo. Y me dice que para hacer las 13 iniciativas, que es el 100% de todo lo que tengo seleccionado, necesito 3 millones. Esta es la curva de eficiencia. Pero yo no tengo 3 millones, yo solamente tengo 2 millones. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con 2 millones? Recalcúlame. Y al recalcularme, evidentemente unas se quedarán dentro y otras se quedarán fuera. Las iniciativas que se queden dentro de forma automática son las que van a entrar en mi presupuesto de los 2 millones y estas las que se van a salir. Pero como yo soy una persona que tengo poder de decisión sobre la herramienta, digo, está muy bien que me lo calcules automático, pero yo quiero que esto entre porque para mí es prioritaria y esta que hay aquí no me interesa y puede salir porque para mí no es prioritaria. Le digo a la herramienta que me recalcule y en base al algoritmo que hemos preparado automáticamente me dirá todo esto entra para 2 millones, que son 10 iniciativas al 76,83% y esto se me queda fuera. Si a mí esto me gusta, yo puedo guardar diferentes escenarios y yo digo este es el escenario de los 2 millones y así puedo hacer diferentes comparativas para ir viendo la información. Y para que en un momento determinado yo pueda decir, compárame lo que podemos hacer con todo el presupuesto y lo que podemos hacer solamente con 2 millones. Y yo tendré poder de decisión para ver qué cosas quiero trabajar o qué cosas no quiero trabajar, qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer.
Incluso me lo podría exportar a Excel para luego hacer cualquier análisis que yo quiera con lo que sé de Excel, con mis gráficas de Excel. Bueno, aquí lo podemos ver en formato de una tabla, lo podemos ver en formato de unas bolitas. Bueno, estas bolitas la verdad que no son muy así. Nosotros hacemos luego unos tipos de informes con bolitas de dispersión un poquito más grandes y que se vea más legible. Y podríamos incluso, cuando tenemos ya en marcha esas iniciativas, hacer un análisis de los recursos. Porque dependiendo de qué iniciativas tengamos en marcha, podemos tener diferentes perfiles de recursos y podemos hacer la reserva de esos recursos. Podemos decir, por ejemplo, qué recursos quiero yo que pueda estar trabajando dentro de la iniciativa o qué recursos quiero yo que esté trabajando fuera de la iniciativa. ¿Qué recursos tengo disponibles y qué recursos no tengo disponibles? Me dice dentro de la selección que están estas iniciativas, tengo esta planificación. Vale. Dentro de lo que no está en la iniciativa, tengo esta planificación. Yo podría irme aquí a ver un requerimiento más en detalle, donde pueda estar viendo información sobre los diferentes perfiles de recursos, y sobre ese requerimiento en detalle aquí lo que estamos viendo es directamente por cada proyecto los diferentes perfiles de recursos. Aquí por supuesto son todos los que entran en selección y van perfecto, pero más abajo son los que no entran y por eso están por aquí en rojo, porque no entraría, no tengo suficientes unidades de ese recurso para poder trabajar. Y de esta manera yo vería qué me va a entrar y qué no va a entrar, como hemos comentado anteriormente. Bueno, esto es una idea de cómo podemos manejar este portafolio, poder hacer ese análisis, ver toda esta información de qué entra, qué no entra, cómo podemos configurar o no configurar. Y por supuesto, ya sabemos cómo gestionamos toda esa parte de proyectos, tareas, recursos, asignaciones, estrategia. Pero un tema muy importante son los recursos, esos miembros de equipos a los que asignamos las diferentes tareas. Antes hemos visto información sobre ALES, tenemos aquí un montón de recursos en la demo donde podemos ir trabajando. Vamos por ejemplo a buscarnos por aquí otro recurso, que va a ser este recurso Megan, donde puede decir, como he comentado antes, a qué tengo asignado a este recurso. Si os fijáis en el ejemplo, este recurso le tengo asignado a este proyecto, donde tengo toda esta información. Voy a cambiar de navegador y voy a pasar al rol de este recurso. Ahora mismo estoy yo con un rol de administrador, jefe de proyecto que asigno tareas, pero al cambiar de navegador voy a utilizar el usuario Megan para ver qué es lo que Megan tiene que hacer y cómo lo podría hacer. Estando aquí en el usuario de Megan, me voy directamente a tareas y entonces este usuario podría estar viendo que tiene asignadas una serie de tareas. Si os fijáis, es muy similar a la vista que os he enseñado anteriormente, pero antes era yo como jefe de proyecto ver las tareas de un recurso, y ahora el objetivo es que un recurso conecte a la herramienta y vea sus tareas. Para eso en la parte de tags existe tags y timesheet. Timesheet es si tengo partes de horas y tags es si tengo tareas. Un parte de horas simplemente es que yo puedo poner una tablilla en la que cada uno dice cuántas horas va haciendo cada día, pero bueno, lo podemos simular perfectamente con tarea. Este recurso conectará a la herramienta, verá que a este proyecto tiene asignada esta tarea, esta tarea, esta tarea, verá toda la información y verá cosas que ya tiene completas y cosas que están sin completar. Para ver más detalle yo podría estar aquí configurado toda la información, pero si quiero ver más detalles simplemente daríamos un clic a la tarea, esto lo haría un recurso y automáticamente me va a sacar la información de la tarea, donde me va a decir cuál es el trabajo total de esa tarea, cuál es directamente el comienzo de la tarea, el fin de la tarea, restantes, y aquí si tuviéramos más información sobre problemas, riesgos, tendríamos un histórico de todo lo que está pasando con la tarea correspondiente. Un usuario cuando realiza una tarea podría guardar la información o podría enviar la tarea para aprobación. El objetivo es siempre lo mismo, el objetivo es que vamos a ir planificando, los jefes de proyecto van a ir asignando las diferentes tareas y esas tareas se las van a mandar a sus miembros de equipo, a sus recursos. Los recursos rellenan información, la envían a los jefes de proyecto y el jefe de proyecto luego haría las aprobaciones correspondientes. Toda esta información que estamos trabajando con tareas, con recursos, con asignaciones y demás,
lo estamos viendo o se está guardando directamente en esas diferentes tablas y base de datos correspondiente a Project, donde hay información de proyectos, de tareas, de recursos, de asignaciones. Project Online se va alimentando, vamos todo el mundo conectando y metiendo nuestra información para al final sacar los diferentes informes o reports. En la siguiente sesión veremos cómo trabajar con los informes de Power BI, qué es lo que le va a interesar a un ejecutivo o un directivo. Pero aquí voy a hacer un poquito de introducción a un concepto que es muy típico en gestión de proyectos. Yo siempre digo, de las 4 semanas que tenemos al mes, 3 semanas estamos trabajando con los proyectos y una semana estamos intentando reportar toda esa información de los proyectos. Y toda esa información que reportamos de los proyectos al final son informes de Excel. Informes de Excel que los hacemos completamente manuales. Entonces tenemos una posibilidad de trabajar con el centro de recursos y con el centro de proyectos para toda esa información meterla ¿dónde? En un repositorio de informes. Tenemos unos Excel que podemos automatizar para que conecten con nuestros datos que he dicho antes de proyectos, tareas, recursos y asignaciones. Aquí tengo un ejemplo muy sencillito en el que vamos a mostrar pues un informe de Excel que está completamente vinculado con la información de Project Online. Bueno, es un informe muy sencillo con una tabla dinámica donde tenemos aquí unos filtros y le puedo decir sácame los proyectos que sean ágiles, sácame los proyectos de un departamento, sácame lo que quieras. El objetivo y lo que quiero ver aquí para terminar con esta primera sesión es que no tenéis que hacer cosas de forma manual. Tenemos que automatizar. Hay que preparar muy bien los campos en Project Online para que se alimenten y luego de forma automática se rellene toda la información de nuestros informes y no tengamos que hacerlo manualmente. Como acabo de decir, en el próximo vídeo, en la próxima sesión, vamos a ver toda la potencia de Power BI atacando a Project Online. Por hoy, por esta sesión es todo. Espero que os haya gustado y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.